Uno, dos, tres. Perfecto. Muy buenos días, doctor Mauricio Maclin. Estamos aquí en una entrevista en línea para hacerle algunas preguntas respecto a su capacidad y trayectoria académica y profesional, que sabemos que es muy amplia. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hoy día viernes. Adelante entonces, siempre para colaborar y sobre todo con nuestra universidad y la facultad. Ok. Queríamos saber primero que nos diga su nombre, el nombre de los padres y el origen de sus padres y el suyo, por supuesto, ¿no? Ah, correcto. Mi nombre completo, Mauricio Julio Maclin Cuadros. Ah, al momento ya tengo 52 años, próximo a cumplir 53. Bueno, el nombre de mis padres, Guillermo Julio, también abogado acá en Tacna, y el nombre de mi madre, Gaby María del Carmen. Su, Eh, pa- su ya en padre, la... ¿Perdón? claro, su padre tiene, disculpe que le haya interrumpido, su padre Claro, ha dígame. tenido siempre una trascendencia aquí en Tacna. Cada vez que alguien llegaba a Tacna y hablaba sobre Maclin, era un símbolo así de elegancia, de abolengo y también de profesionalismo. Cuéntenos por qué No, gracias por las palabras. todo ese ensamble lingüístico sobre su padre. Cuéntenos sobre su padre un poco. Bueno, él también nació en esta tierra. Específicamente, muchos no lo saben, no lo conocen, pero nosotros, la familia como tal, Locumba, y específicamente inició la familia también en Cinto, en un pequeño valle un poco más adelante de Locumba. Y bueno, sí, la trayectoria de mi padre acá, estamos hablando, ya no nos acompaña en este momento, pero estamos hablando pues ya de varias décadas, él falleció ya, pero bueno, sí, una interesante trayectoria y los hijos, ¿Qué cargos tenía? seguimos, ¿Su padre qué bueno, cargos llegó a tener? ¿Presidente de a alguna ver, comisión, asociación? él fue obviamente un abogado independiente, también pasó por la administración pública en el Banco de la Nación, después también fue juez coactivo de Tacna, increíble, un juez coactivo de Tacna hace muchos años cuando existía todavía en el Banco de la Nación. Después ha ocupado cargos como juez de tierras, y también llegó a ser juez um, en la Corte Superior de Justicia de Tacna, ¿no? Obviamente provisional. Bueno, y de ahí mucho de sus experiencias, bueno, de chicos, de más jóvenes, obviamente algunos de los tres hijos, los mayores hombres, claro, todos abogados, por eso nos viene este gusto por la carrera, ¿no? Y muchas veces nos tocó en su momento acompañarlo de muy jóvenes, y bueno, ¿no? Pues es una cosa interesantísima, puedo decirle que conozco el departamento completo, o sea, conozco todo el departamento de Tacna, ¿no? Y Bien. bueno, continuamos con esa labor inculcada por lo que se veía en mi padre, en Claro. mis padres, y Su bueno, padre, acá me tiene claro, también luchando como abogado. sí, su padre, cuando fue juez coactivo del banco, explíquenos esta parte, porque esto era parte del banco, no era juez del Poder Judicial, que antes estaba integrado con el Ministerio Público, etcétera, ¿no? Lo que hoy se conoce como los ejecutores coactivos, ¿no? Antes Ah, el Banco de la Nación, o sea, quien le debía dinero al Estado, pues se hacían los procesos de cobranzas coactivas, había un juez dentro de la institución, porque mi padre también fue funcionario, ojo, como funcionario del Banco de la Nación, y obviamente por su conocimiento, estudios, su calidad de abogado, pasó a integrar hace muchos años el asunto de cobranza del banco, ¿no? Todos los que debían al y Estado, lo más temido, básicamente. ajá, lo más temido, la cobranza coactiva. Dígame, Sí, aparte de pues eso, antes era centralizada, era una curiosidad. a ver, antes era Sí, centralizada, sí, ya. sí, Ahora, claro, o sea, todos acudían al Banco de la Nación, ¿no? O sea, para todas las instituciones del Estado para iniciar los procesos de cobranza coactiva. Ahora, hoy en día, claro, cada institución, cada repartición tiene su propio ejecutor coactivo.
llámese los señores de SUNAT, los señores de las municipalidades, los órganos desconcentrados, etcétera, 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 ¿no? Ok. Ahora, su apellido MacLean, ¿de dónde proviene? Ah, Ha preguntado nosotros usted. somos de Tacna, o sea, Pareciera siempre, más bien, pareciera un nombre, no sé, inglés. básicamente la familia antiguamente llegó de Escocia, ¿no? Escocia. Entonces, bueno, pero nosotros estamos en el sur, en el Perú, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, la familia, obviamente, peruanos y más que todo, tagneños con mucho orgullo, ¿no? Claro, claro, no lo decía por eso, sino nos gusta buscar en el registro histórico de los apellidos. Sí, sí, claro que Muy sí. bien. Usted ha enseñado, ha estudiado Derecho. ¿Dónde ha estudiado Derecho y por qué eligió Derecho? Ya nos dijo que por su padre, pero explíquenos un poquito más. Correcto, muchas gracias, doctor. A ver, eh, inicié mis estudios en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es mi aula mater. Entonces, ya en el año, una vez que egresé del Colegio Cristo Rey, también de Tacna, entonces, eso fue ya en los años 90, cumplí la carrera, terminé en la Universidad Católica Santa María, y a continuación, pues, me recibí con el grado de bachiller y después con el título de abogado. Eh, ya tengo prácticamente 30 años de abogado. Estoy Ya, inscrito en el Colegio de Abogados de Tacna. Antes era Tacna y Moquegua. claro. eh, con un registro, si se puede decir, De los en fundadores, de estudios, los... por motivos de que, bueno, las inscripciones sucesivas, ¿no? Tengo un registro 0079, Ah, increíble. claro. Increíble Pero realmente. bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la carrera? Porque primero porque obviamente en la familia veíamos la labor de mi padre en cuanto a a la defensa de la legalidad y la defensa de la norma. Básicamente porque no puede haber ninguna sociedad que no tenga la más mínima organización. Y esa organización se traduce en normas. Y gracias a ello es que hay una convivencia pacífica entre todas las personas de la comunidad, llámese la sociedad. Ya, Entonces, ese es el faro, ¿no? Guía, la guía de mi caso, ¿no? De ya. respetar Dígame, la norma, así de sencillo, en y el, vivir y pelear claro, por los derechos de cada uno. en la universidad, ¿qué profesores le impresionaron y qué autores o libros le impresionaron a lo largo de toda su vida? Ah, Caracas, ahí tenemos al amigo, el doctor Ceballos Sale, ¿no? Entonces, el doctor que inclusive No, sus siendo de docentes, sus parte... docentes de ¿Ah? usted, docentes de Ah, usted. mis docentes, yo estaba Sí, hablando de la facultad. sí, los Gracias. docentes de usted. A ver, los docentes, por ejemplo, uno de mis docentes, eh, tengo a quien fue presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola Ani. Entonces, Por Dios. también impartió clases en mi facultad, en este caso de origen, en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Me acuerdo mucho del doctor Factor Linares, que también nos enseñaba todo lo que es el derecho procesal. Y así sucesivamente. Por ejemplo, no puedo dejar de olvidar, capaz, alguna noticia de él, Ramiro de Valdivia, Cano. Claro, Eh, que fue listo, era juez supremo. un paso, ¿no? También, claro que sí, fue un juez supremo. Hay una anécdota de Ramiro, ¿no? Y lo consideramos así porque nos dejaba, siendo un poco más jóvenes que él, obviamente, llamarlo Ramiro, ¿no? ¿Ya? Y él iba a clases y me acuerdo mucho que en esas épocas en Arequipa se conocían los famosos Macarios, ¿no? ¿Ya? Unos zapatos de Claro, plataforma claro, alta. claro, grande. Entonces, Ajá. ahí Que estaba el sea más doctor alto. Ramiro y escribió una obra muy interesante. Por ejemplo, como ellos comentaba, ¿no? Varios abogados en ejercicio en Arequipa y que pertenecían, pues, o bien a la Universidad Católica Santa María o bien a la Universidad Nacional de San Agustín. O sea, Li- estaban en la cancha, eran abogados que estaban Litigando. siempre
litigando, ¿no? Ajá. Ahora, autores, libros que a usted le hayan A fascinado. ver, eh, siempre nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, las obras de Vargas Llosa, y también me apasiona bastante las obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, Ya, Inclusive, una lectura obligada, creo, no solamente fuera de Mario Vargas Llosa, sino también de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, y claro, claro. Sí. esta famosa historia sobre Macondo, ¿no? Y bueno, cómo Y, se va en los años repitiendo. claro. Y de autores locales, o sea, tenemos varios, y bueno, sí, Y pero de esto es lo... derecho, ¿qué libro le apasiona, le interesa, le parece útil? A ver, Exégesis, Max Arias Schereiber Peset, que tiene Ah, varios tomos, pero justamente en mi tema, que es siempre el más pegado al derecho civil, es muy, muy interesante ir descubriendo con a Max Arias Schereiber Peset, ¿no? Todo lo que es el tema de contratación, por ejemplo, ya. Y ahora, usted enseña derecho romano, sistema jurídico y y, también derecho comercial. y derecho comercial. ¿Nos podría hablar algo sobre Enrique Elías La Rosa? A ver, Enrique Díaz Larosa, ya falleció, el estudio, lo conocí personalmente, ¿ya? No le Ojo. creo. Sí. Sí, Yo lo claro que admiro sí. por lo que escribió. Sí, 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 La ley sí. de Eh, sociedades, ¿no? La ley sí, sí, general de sí. sociedades. También pasó por el gobierno en su momento, ¿no? Con el gobierno de Belaúnde y donde estaba el PPC también apoyaba al gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno, si no estoy mal. Pero muy, muy buena profesional, muy buena ¿Dónde lo personaje en este conoció? caso del derecho. ¿Dónde lo Ah, conoció? en Lima justamente, ya mucho más joven, por supuesto, en alguna visita, ¿no? Entonces, eh, bueno, de esas épocas ya pasadas, hace estamos hablando, será pues unos 20 años atrás, Ya, claro, Enrique Díaz Enrique Elías La Larosa. Rosa, sí, es muy bueno. Ahora, sobre derecho romano, usted ha hecho varias incursiones en la investigación al respecto. ¿Nos podría decir, por ejemplo, el concepto de jurisprudencia o jurisprudencia que tenían los romanos? En- Es una cosa interesante, o sea, antes, bueno, se conocían, nosotros, también tú estudiaste en tu facultad de origen lo que es el derecho romano. Hoy, modernamente, ha aglutinado ya lo que es sistemas jurídicos, donde una parte es el derecho romano y a continuación lo que hoy día más conocido como los sistemas jurídicos, que son el civil law y el common law. En cuanto a la jurisprudencia en sí, jurisprudencia en latín, no es más que el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿no? Ya, es genial. Los romanos tenían esa habilidad para sintetizar la sabiduría jurídica en frases como esas, ¿no? Ahora, además, Dejaron, ojo, no nos dejaron muchos conceptos, si me permite, o sea, ya, pero los conceptos que nos legaron hasta el ajá. día de hoy los tenemos con nosotros, o sea, siguen estando con nosotros, son parte de nosotros. Claro, hay tres preceptos específicos. ¿Cuáles son estos preceptos específicos que nos legaron los romanos? Vivir honestamente, ¿Ya? no dañar a otro, y el último es dar a cada quien lo suyo. Lo de Justiniano, Ulpiano y también lo que usa luego Kant, ¿no? Bueno, aparte de eso, Siempre está presente el derecho romano con nosotros. era el concepto de derecho civil en Roma, según los romanos? Es la norma que se aplica a un pueblo específico, ¿no? Básicamente ese es el principio del derecho civil. Es la aplicación de una norma, pero a un pueblo específico. Ya, ¿y cómo era este asunto de que en el derecho romano había una fuente, un derecho romano en la monarquía? ¿Cómo era esta primera fuente del derecho romano en la monarquía? Que siguen siendo a nuestros días
iguales. La primera fuente del derecho en la monarquía es la costumbre. ¿Pero la costumbre de quién? La costumbre de nuestros antepasados. Así de sencillo. Obviamente, ¿qué Ah, cosa es la costumbre? La costumbre son actos repetitivos. Básicamente es ello, actos repetitivos. Hay buenas costumbres, hay malas costumbres, pero nosotros vamos copiándolas. ¿Y quiénes son los primeros que nos enseñan esas costumbres? Nuestros padres, así de sencillo. O sea, desde ahí viene esta primera fuente del derecho, la costumbre de los antepasados. y las fuentes del derecho romano en la República. Ahí se van sumando a otras más. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley, Senado consultos, edictos de los magistrados, tenemos la jurisprudencia, que es jurisprudencia, los Ya. plebiscitos. Si me permites algo curioso, ¿no? Sí, Cuando se sí. me preguntan los edictos de los magistrados, en un primer momento, obviamente, al elegir el magistrado era pues de un grupo específico, los más sabios en este caso, y el cargo era honorífico, pero al ingresar a la carrera, la función duraba un año, el periodo por el cual los elegían era un año. No les pagaba nada el imperio, así de sencillo. Pero Ya. tenían que, al iniciar el cargo, tenían que dar una proclama a los administrados donde les indicaba, tenían que indicar qué iban a hacer en ese año. Y yo Mm, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cosas curiosas y cómo sigue el derecho romano en nosotros. Acá el inicio del año judicial, el primer día hábil de cada año, entonces, eso técnicamente, básicamente, guardando las distancias y similitudes, son los edictos de los magistrados, donde el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de Cortes Superiores se presentan a los administrados y dicen eso, qué van a hacer durante su periodo. Por supuesto, una de las promesas que siempre se hace es eh, intentar bajar la enorme carga procesal que se tiene, ¿no? Que cada día va superando, pues no solo se cuentan miles de procesos que maneja el sistema judicial, sino ya es un millón. O sea, los edictos de los magistrados es lo que ahora podríamos decir la continuación, el discurso de apertura del año judicial que está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya es una ley ¿Correcto? además de que tiene que dar una memoria, es decir, responder o hacer un informe de todo lo que ha prometido y todo lo que ha logrado en su gestión. Es más o menos así, ¿no? Ahora, muy bien. Claro, Ay, antiguamente era un año, ahora son 2 años del ejercicio de los presidentes de Corte Suprema y Corte Superior, pero cuando inicia el año tiene que dar esa memoria y también que en su gestión qué es lo que pretende hacer por la administración de justicia, ¿no? claro, ahora, César San Martín quiso ampliarlo a 3 años, me parece, ¿no? Cuando estuvo de presidente del Poder Judicial. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien que sea, sin intentar negar o criticar a nadie, le parece que está bien que sea el periodo de gobierno de gestión de un presidente de corte 2 años, un año, 3 años? No, yo O- creo que un año es ideal, creo que deberíamos regresar a esta fórmula anterior, un año. ¿Por qué? Porque de esa manera le das la posibilidad a todos los vocales de esa Corte Superior o de la Corte Suprema de que puedan tentar ese cargo y una vez que esté en ese cargo, también pues tomar Adquirir experiencia. las riendas y esa experiencia, volcarla no solamente en su labor jurisdiccional, sino en su labor administrativa, ¿no? Como un poder del Estado. Claro. Ahora, en la actualidad hay un término o dos o tres que están en boga. El plebiscito. Usted que ha estudiado, ha desarrollado este tema, ¿nos podría decir qué es el plebiscito y la La consulta diferencia al del referéndum? pueblo. Básicamente es la consulta al pueblo. En Perú no hemos tenido muchos plebiscitos específicamente con esa palabra. Está considerada en la Constitución, pero está bajo la idea de un referéndum. Y que hemos tenido algunas experiencias de referéndum. O sea, es preguntarle al pueblo qué decisión sobre temas toma, sobre temas muy específicos, ¿no? Ya. Ahora, en Roma, ¿cuál era el concepto que tenían de ley? Como saben, todos los conceptos y las palabras han ido transformándose según el tiempo y las necesidades sociales y hasta particulares. En En, Roma, ¿qué en, era la ley? La ley, ¿en qué? Más o menos.
la ley, para que, a ver, comentemos, ¿no es cierto? La ley es toda norma que se emite a ser cumplida por todos los administrados. Es una, más que norma, es una legislación, si el término cabe, pero que va en favor de todos los administrados. Cuando se emite una ley es para todos. Entonces, el legislador eh, lo que tiene que tener en cuenta que una norma, nuevamente, y disculpe la referencia, es que tiene que ser de alcance a todos los administrados. No hay una norma para una persona o para un grupo de personas. Siempre se tiene que tener en cuenta que vaya en favor de todos los Claro, administrados. es general, universal. Ahora, usted que ha estudiado tanto derecho romano y la historia también del derecho, ¿nos puede hablar un poco sobre lo que dejó Justiniano? Justiniano, este gran emperador que se casó con Teodora, que era, decían algunas fuentes que era una meretriz, ¿no? Etcétera, etcétera. Estaba Justiniano, justo conectando, discúlpeme. Justiniano, recordamos a Justiniano porque gracias a él es que conocemos todo del derecho romano. Justiniano tuvo una labor interesantísima de recopilación de todo lo que había pasado en el Imperio Romano. Justiniano hizo esa labor. Aparte, Justiniano recuperó en algo el brillo del imperio, porque ya Justiniano es del imperio absoluto dominator, cuando ya entra en decadencia el imperio, ¿no? Entonces, Justiniano recuperó ese brillo perdido, reconquistó algunos territorios tomados por los bárbaros, listo. Justiniano también se le recuerda, además, porque unificó una sola religión para el imperio, que guardando las distancias es la religión cristiana ortodoxa y que tenemos cierta relación con lo que ahora el cristianismo, cristiano apostólico y romano, ¿no? Pero Justiniano también nos legó varias obras, entre ellas las instituciones de Justiniano, fuera del código Pandectas, el Digesto, novelas, y hay una obra que se está discutiendo aún al día de hoy, que se dice las nuevas novelas. Pero dentro de esas obras, para nosotros, los estudiantes de Derecho, porque seguimos, por más de que seamos ya abogados, seguimos estudiando el derecho, entonces claro, la obra de consulta es las instituciones de Justiniano, ¿no? claro. Ahora, ¿nos puede dar también una Por breve, ello, Justiniano es tan importante, la base para nosotros. claro, ¿nos puede dar una Dígame. breve reseña sobre la Escuela de los Glosadores y sobre la Universidad de Bolonia en Ah, Italia, Caracas, que listo. ya, díganos. Como les comentaba, el Imperio Romano obviamente entró en una época de decadencia, los bárbaros tomaron Roma y también la otra ciudad, porque el imperio se dividió en dos, Roma y Constantinopla, pero no es que el derecho romano se perdió, los bárbaros sencillamente no eran tan bárbaros, entonces vieron que podía continuar y de hecho continuaron utilizando lo que los romanos ya habían, como se dice, inculcado en todo el mundo conocido de esas épocas, Europa básicamente, ¿no? Entonces, eh, al no perderse el derecho, este continuó su camino, el derecho romano. Y es a través de las universidades que se vuelve a recordar, que se vuelve a redescubrir el derecho romano. Y es gracias a estudiantes universitarios, podemos decirle, que encontraron en las bibliotecas estos manuscritos de Justiniano. Y entonces, al nuevamente revisarlos, estos escritos, pues fueron haciendo anotaciones al margen, fueron complementando ese estudio. Y de ahí nace la escuela de los glosadores. Yo les comento siempre a los alumnos, nosotros seguimos siendo de esta escuela de glosadores. ¿Por qué? Hay glosa grande y glosa pequeña. Porque cuando hacemos el estudio de un documento, de una norma, estamos verificando, subrayando, extrayendo ideas, que las vamos colocando en los textos, por eso que siempre es bueno hacer estas anotaciones, en el mismo texto, ¿no? Entonces, sea al margen, sea el lado superior, sea a continuación de la hoja, y esa es la escuela básicamente de los glosadores.
Ya, Anotaciones al margen. Y seguimos en esa escuela, los estudiantes de Derecho sobre todo, ¿no? muy bien. Ahora, pasemos un poquito más adelante para terminar ya. Díganos el concepto de matrimonio en Roma y cuáles eran esos requisitos para poder casarse, etcétera. Correcto. El matrimonio como tal, la idea, más que la idea, el concepto persiste hasta ahora. Es la unión de hombre y mujer, libre de toda atadura, para hacer vida en común, cuyo fin principal es la procreación. ¿Sí? Esa es la idea y el concepto básicamente que lo tenemos hasta nuestros días. ¿Sí? El matrimonio. ¿Y cuáles son las condiciones para contraer, o perdón, me corrijo, cuáles eran las condiciones para contraer matrimonio en Roma? Primero que nada, lo que es la autorización del pater familia, del padre de familia. A continuación, el consentimiento de los contrayentes, hombre y mujer. Después tenemos lo que se conocía como el connubium, la aptitud legal para contraer justas nuptias, ¿no? El connubio. Connubium, sí, la aptitud legal, o sea, ¿cuándo estamos en la aptitud legal? En Perú, cuando cumplimos 18 años. Así de sencillo. Cumples tus 18 años, capacidad de goce y ejercicio completa, ya, listo, puedes tomar esa decisión para casarte. Pero también acuérdense la excepción de la emancipación, ¿no? Claro. Antes de los 18, si es que ocurre, muy esporádicamente, pero también ocurre bajo la figura de la emancipación. Entonces, y lógicamente la pubertad de los futuros esposos, ¿no? En Roma, cosa curiosa, la mujer estaba lista para el matrimonio desde los 12 años. El hombre en Roma, 14. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se demoraba un poquito más en esta madurez, ¿no? Y responde el tema de la pubertad, porque la mujer a los 12 años, como es en estos días, es una razón fisiológica, científica del cuerpo humano, que la mujer ya está en capacidad de procrear. Y por último, el parentesco, para terminar, tenemos siempre media hora para cada entrevista. No, gracias. Díganos, por El favor. parentesco tiene que ver con la familia, así de sencillo. Eh, ¿Quién no tiene parientes? ¿Y quién no pertenece a una familia? Entonces, el parentesco es la forma como las personas ingresan o son parte de una familia. Tenemos el parentesco de sangre y el parentesco civil. El parentesco de sangre, padres e hijos, el parentesco civil, los esposos. ¿Por qué? Porque gracias a la norma, a la ley, es que se contrae el matrimonio. Es un documento, obviamente, que está regulado con nuestro Código Civil, es una norma, ¿no? Para casarse también. El Muy matrimonio bien, por, civil, ¿ah? Ojo, está en cero. muy bien. Para ya sus últimas palabras y una pequeña reseña de lo que se acuerda ¿Qué de la pasa? creación de la Universidad Privada de Tacna y de la Facultad de Derecho y sus últimas palabras, por favor. Correcto. En cuanto a nuestra universidad, en nuestra universidad nace específica, es algo curioso, nace con una ley. Si bien somos una institución, una universidad privada, pero la universidad nace con una ley que es la 24060, si la memoria no me falla. Entonces, desde el 3 de enero de 1985, listo, 3 de enero de 1985. O sea que ya la Universidad Privada de Tacna ya tiene varios años dentro de la enseñanza universitaria, no solo a nivel de la ciudad de Tacna, sino muy bien posicionada en lo que es el sur del Perú, ¿no es cierto? ¿Mm? Y la Facultad de Derecho es dentro de las facultades que se crearon a continuación, es la tercera. Si revisamos en nuestro estatuto, ahí está que la creación de nuestra facultad, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es y bueno, sí, ya hemos cumplido 35 años, entonces, y la universidad eh, sigue caminando y sigue mejorando y se sigue en comunidad universitaria, ¿no? ¿Y se acuerda Nuestros alumnos, docentes, personal administrativo. se acuerda del padre Mellado como Dígame. fundador y quiénes lo apoyaron a padre Mellado? Claro que sí, o sea, a ver, el padre Mellado
con una idea que en ese tiempo, ¿no? Se creyó media aventurada, pero que no, que en el tiempo ha demostrado que muy buena intención, de dotar a Tacna de una universidad más. Entonces, esa enseñanza que viene también de una enseñanza cristiana, ¿no? Y a continuación, ¿quiénes apoyaron al padre Mellado? Era una comunidad sacerdotal, pero también gente de Tacna desinteresada que colaboró para la creación de la universidad privada de Tacna. ¿Cómo deberían ser los últimos abogados? Ya con eso nos En buen despedimos. romance. ¿Cómo deberían ser los Correcto. abogados ahora, actualmente? Y con eso nos despedimos, doctor. Bien, el abogado de hoy, primero que nada, a diferencia de nosotros, que nos enseñaron, yo siempre comento, una cultura de litigio, el abogado de hoy día tiene que tener una cultura de la solución. ¿Cómo llegar a una solución sin tan engorroso proceso que puede durar no solamente años, décadas? Sí, en serio, los procesos duran décadas. Entonces, variar esa costumbre de una cultura de litigio hacia una cultura de la solución. Y el abogado de hoy, primero, ya no es todista. El abogado tiene que tener una especialización, tiene que ver en qué campo específico quiere desempeñar su actividad. Y a continuación tiene que saber trabajar en equipo. A veces, no a veces, antiguamente, hace unos buenos años, 10 años, 20 años, el abogado estaba solo contra el mundo. Sus normas, sus códigos, perfecto, adelante, y él daba, como se dice, la batalla judicial solo, ¿no? O la batalla legal. Hoy en día el abogado nuevo, de esta generación nueva, tiene que entender que tiene que participar en un equipo, porque no solo tiene que estar cercano a otros colegas, a otros abogados, sino que lo que se conoce como equipos multidisciplinarios. Tiene que estar con ingenieros, tiene que estar con contadores, con otras personas de diferentes oficios, y el abogado es quien guía a ese equipo, guía, lo comento desde un pensamiento legal, normativo, ¿no es cierto? Pero tiene que saber ese abogado hoy en día participar en equipo. Siempre lo comento eso con mis alumnos también. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación y sus interesantes palabras y sus conocimientos y atención. Le agradecemos y espero que pase un buen día y que sigamos sobreviviendo en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, doctor. Tenemos que seguir adelante y así de sencillo y en la profesión, pues, seguir defendiendo con nuestra constitución, nuestras normas, con tratados internacionales, siempre del lado de la legalidad, el derecho y la justicia. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Buen día con todos.